El Consejo de los 10 de Venecia es un misterio en sí mismo. Los hay que dicen que funcionaban como un organismo censor. Otros dicen que se convirtió en el instrumento más poderoso de la Serenísima República. Y luego tampoco faltan los que, movidos seguramente por la fantasía y el misterio, les atribuyen un carácter más oscuro, más secreto, que llega incluso a rozar lo ritual, lo pagano, lo masónico. De entrada les diré que no. El Consejo de los 10 no funcionaba como la Inquisición que todos conocemos, ni tampoco fue pensado para ello, ni tampoco sus funciones, su poder, su organización y su instrumentalización tuvieron nada que ver. El Consejo de los 10 de Venecia es un instrumento puramente veneciano. Y aunque es cierto que con el tiempo llegaría a volverse en contra de los propios venecianos, también es cierto que nació como un organismo encargado de proteger a la República. Una república marítima cuya existencia se remonta incluso al siglo IV-V después de Cristo y que existió hasta el año 1797, cuando cayó en manos del general francés Napoleón Bonaparte. Para el programa de hoy, como podéis ver, tengo algo muy especial preparado para vosotros y me gustaría comenzar el programa ofreciéndoos una pequeña ficción sonora, una pequeña historieta sobre cómo podría funcionar esa Venecia romántica que todos conocemos, la Venecia de los carnavales, la Venecia del juego, la Venecia incluso de la prostitución, de los ajustes de cuentas y de la mafia. Quiero que lo escuchéis porque por una parte me parece que os puede resultar interesante, ameno e incluso como una forma de ofreceros formas diferentes de divulgar la historia. Ya sabéis, los que más me conocéis, que a mí me encanta escribir. Y luego me gustaría dedicar el resto de este programa a hablaros de una forma más llana y también más real sobre qué es el Consejo de los 10, cuál fue su origen, cuál era su composición, su funcionamiento y, en definitiva, cómo alcanzó, cómo envejeció en esa época que hablábamos al principio de la década de 1750, ya a finales de la República, cuando teóricamente Venecia era una ciudad decadente, sucia y que acogía, en muchos casos, a refugiados políticos. Ya os adelanto que esa visión de Venecia es puramente estereotipada, es una pura leyenda, pero me parece que es una leyenda que todos conocemos, que a todos nos puede resultar, sobre todo a los que venimos del mundo del misterio, más o menos atractiva y que, oye, ¿qué os parece la idea? La ficción es, pero lo que viene después es muy real. Así que, oídos bien abiertos, relajaos y vamos a comenzar. Lanzadla al canal, ordenó Vincenzo Moncénigo, un hombre alto, cubierto de plumas verde esmeralda y oculto detrás de una máscara a juego. Sus labios tenían un aspecto cruel, artificial. Sus hombres obedecieron. Juntos me arrojaron al agua. De no ser por la herida de bala en el abdomen, habría gritado de frío. Tal vez esto les parezca el final de una mala historia sin fundamento, una de tantas que ocurrían durante los casi 6 meses que duraba el Carnaval de Venecia durante la década de 1750. Sin embargo, déjenme explicarles cómo inició todo y tal vez puedan entender. Tal vez entender una paloma sobrevolando la Piazza di San Marco. Era una de las estampas más famosas del Carnaval en Venecia, un espectáculo para los sentidos. La gente se agolpaba en la zona, miraba hacia el campanario y aplaudía ante el espectáculo. No faltaban aquellos que se preguntaban por el material de que estaba hecho el animal. Las explicaciones no servían para acallar a los curiosos y a los visitantes. Me quedé quieta, disfrutando el espectáculo que se desplegaba a mi alrededor, agradeciendo el sol en la cara, junto con todo el brillo y el color. Durante las fiestas, la nobleza y el pueblo llano se mezclaban para bailar, comer, jugar, pasar el rato o hacer cualquier otra cosa, pero siempre ocultos tras las máscaras. Esas vistosas caras de papel maché cuidaban a todos de ser vistos en mala compañía o de ser vistos ellos como la mala compañía. Sentí lástima porque aquel año no podía asistir al final del espectáculo, pues me esperaban en la prisión.
Deberíais andar con ojo, don Asteno, me advirtió el carcelero, de uniforme arrugado y barba descuidada. El Consejo de los 10 ha acusado a vuestro padre de conspirar contra ellos. No conviene que os vean visitándole a menudo. Olía a cebolla. Era desagradable tenerlo tan cerca, echándome el aliento y mirándome sin más. Limitaos a abrir la puerta. Me mantuve firme, con los guantes bien estirados sobre los brazos. A mi padre le denunciaron en falso. Él asintió, seguro que aburrido por mi actitud. En esta ciudad no siempre se trata de lo que se es, sino de lo que se aparenta ser. Pero al abrir la celda, no pude reprimir las ganas de lanzarme sobre aquel hombretón. Mi padre estaba tirado sobre su lecho de paja, anciano como era, a estas alturas de la vida, y con una herida atravesando su cuello. ¡Asesino! Grité sin conseguir dar un solo golpe a aquel hombre. ¡Asesino! Callaos, don Asteno. Vos y toda la ciudad sabemos quién ha sido. Me agarró de las muñecas y me echó a la calle, donde la fiesta seguía como si nada. Aterricé sobre un charco de vete a saber qué era, destrozando mi vestido, el único vestido decente que me quedaba. Habría llorado de no ser porque no tenía tiempo para ello. Aterrada porque el agua sucia destrozase lo único que me quedaba de padre, saqué la máscara de entre los pliegues de la falda. Me esforcé en acariciarla, retirando las manchas de lodo que se habían pegado a la superficie. Su fondo era blanco, los labios rojos perfectos y tenía un ojo dorado, mientras que el otro era negro. Sencilla si se la comparaba con lo que llevaban los demás, pero muy apropiada, reconocible, en definitiva. Mi padre había muerto asesinado en un ajuste de cuentas. Vincenzo Moncénigo no perdonaba a traidores, y por eso decidió acabar con él antes de que el Consejo de los 10 le interrogase. Los miembros de aquel consejo eran los verdaderos ojos de la República de Venecia. A un tiempo eran miembros del gobierno y sus censores. Nadie escapaba si se sospechaba que estabas metido en alguna conspiración contra ellos o contra el gobierno de la ciudad, ni siquiera los propios nobles que lo formaban. Niño! Llamé a unos pilluelos que correteaban por la calle. ¡Tú! Señalé al más bajito, que iba descalzo pero no parecía molesto. Por fortuna, el pequeño detuvo su juego y se acercó a mí, no sin antes haber pedido a sus amigos que lo esperasen. ¿Qué ocurre, dona? Sonreí para no asustarlo. A veces conviene ser cálida cuando buscas aliados. Saqué mi bolsa de monedas, poniéndola ante sus ojos. Al agitarla un poco, el dinero produjo ese sonido metálico que atrae a todo el mundo. Si te dejo quedarte con lo que sobre, ¿harías un recado para mí? El pequeño asintió muchas veces, deseoso de ganarse una propina. Los niños saben lo que les conviene y si les propones un premio muy grande, no suelen perder la ocasión de ganar uno todavía mayor. Así fue como mi cerebro empezó a girar y, con él, la claridad inundó mi cabeza, poseída por la ira. «Te vengaré, padre», murmuré cuando volví a quedarme sola, decidiendo levantarme del suelo. Nadie se mete con los Steno. Las noches de carnaval solían ser más sórdidas que los días, aunque en los alrededores de la iglesia de San Barnabás la palabra sórdido adquiría nuevas dimensiones. Las casas de juego y los burdeles abundaban y se multiplicaban con el paso de los años. Los Barnabotti, nobles caídos en desgracia, eran los grandes magnates de estos establecimientos y cuidaban con mimo de que los negocios funcionaran bien. La antigua gloria de la ciudad y su refinado prestigio atraían a unos visitantes que buscaban liberarse, alejarse de los problemas y entregarse a sus vicios con la seguridad que dan las máscaras. Y de paso, quizás se llevaran un recuerdo a sus tierras, como prueba, como trofeo, de que efectivamente habían estado en Venecia. Cosas de la alta sociedad inglesa. Hay quien piensa que somos como realmente somos cuando nadie nos ve. ¿Quién va? Aquello lo preguntó el portero del Ridotto, la casa de juego más famosa de la ciudad, uno de los verdaderos corazones del barrio, objetivo de los visitantes que buscaban liberar sus instintos y puerta del infierno, donde quienes querían hacer tratos con las altas esferas entraban en busca del único hombre sin máscara del lugar. A eso venía yo también. Levanté un poco la máscara, lo justo para enseñar mis labios. He venido a divertiros. Parece que le convencí. Me dejó pasar sin preguntar nombre o apellido. ¿Quién habría hecho algo de tan mal gusto en este ambiente? Diversiones por doquier, hombres jugando a las cartas, mujeres acompañándolos con sus vestidos de plumas, abanicos y sombreros enormes. Todos olían a vino y a sudor, mezclado con la cera derretida de los candelabros. A pesar del alboroto de música y conversaciones, pronto vi a mi objetivo. Pero lo que es más importante, él me vio a mí. Acorde con las normas del carnaval y las casas de juego, Vincenzo Moncénigo debía ir con la cara descubierta.
Los dueños de estos locales debían ser reconocibles en todo momento para que, quienes lo necesitaran, supiesen a quién acudir. Y en eso estaba cuando mi escotada figura se presentó ante sus ojos. Al principio parecía interesado en esa mujer que vestía de rojo, con una capa a los hombros y un antifaz con velo cubriéndome la boca, al estilo de las bailarinas exóticas. Pero pronto, lo que tanto le atraía pasó a espantarlo. ¿Qué por qué? Fácil. Esperé a quedarlo bastante cerca. Saqué la máscara de mi padre de su escondite bajo mi capa y la coloqué sobre mi vientre, tranquila, serena. Me gustó ver cómo empalidecía, consciente de la amenaza que suponía para su seguridad que esa máscara aún tuviese dueño. Incluso apartó al hombre que trataba de hablarle. Se permitió hacerme gestos. «No corras», percibió mis intenciones. Por supuesto, no le presté atención. Arremangué la falda de mi vestido, me cubrí con la capa y salí corriendo rumbo a la calle, impidiendo que los nobles, burgueses y campesinos que cruzaban en mi camino me impidieran escapar. «¡Deteneos, Dunasteno!», rugió colérico. Conseguí salir a la calle, pero entonces se produjo la escena con la que ha empezado este relato, y yo debería haberme hundido en la laguna, teniendo como última visión las sombras que proyectaban las góndolas al pasar flotando. En realidad es cierto que ocurrió y que dejé a Vincenzo olvidar el mal rato para centrarse en sus fiestas durante unas horas. Cuando cometes un asesinato, hay que tener en cuenta varios factores. El primero es apuntar bien con el arma, el segundo, deshacerte del cadáver, y el tercero, no equivocarse de víctima. «Estefanía», dijo Vincenzo cuando llegó a casa por la mañana, una vivienda de nobles caídos en desgracia. «He llegado». No recibió respuesta, de modo que subió las escaleras, entró en su dormitorio, donde su mujer yacía dormida, y comenzó a desvestirse. Tenía que dormir algo. «¿Esposa?», decidió llamarla por su título, para recordarle su deber de responder. Trató de zarandearla molesto. Fue ese momento el que escogí para girarme, mostrándole cómo en vez de su mujer, quien dormía en la cama era una desconocida que llevaba puesta la máscara de Giovanni Steno, mi padre, y el hombre al que él abandonó en manos del Consejo de los 10, huyendo como un cobarde, sin dar la cara por el complot que habían organizado juntos y para el que estaban reclutando a más nobles, tanto ricos como pobres. Luego ordenó su muerte para evitar que lo acusasen también. Lástima que se le olvidó matar al carcelero. Vincenzo gritó aterrado. Se resbaló, golpeándose la cabeza contra el suelo. «¿Quién eres?». No tenía a sus guardias para matarme por él. «¿Qué quieres?». Me levanté de la cama, aún con el vestido de noche oculto bajo las sábanas. En esta ocasión sí llevaba una pistola. Cortesía de aquel pequeño que accedió a ayudarme en la calle. Son negocios, querido, pero también es algo personal. «¿Dónde está Estefanía?». Me encogí de hombros, indiferente. «Tú mismo ordenaste lanzar su cuerpo a la laguna». Y disparé. No lamenté su muerte ni la de su mujer. Aquella mujer se creyó el engaño cuando envié al mismo mocoso a su casa con un paquete y una nota de amor que prometía una noche inolvidable con su marido si se vestía como una reina. Ya les dije que si le das un gran premio a un niño, no perderá ocasión de ganarse otro mayor. Pero eso sí, debo decir que pobre Estefanía, pues no tuvo tiempo de preguntar a su marido por aquel misterioso regalo. Se vistió como yo, y la confundieron conmigo en mitad de la puerta del Ridotto. Confusiones que se producen en los carnavales, pero que ayudan a cumplir el más sagrado de los cometidos a los que los Barnabotis, como nosotros, nos debemos: la venganza. En los inicios, un grupo de islas en mitad de una laguna a orillas del mar Adriático. Sus habitantes llegaban allí en busca de refugio. Huían de las invasiones bárbaras que siguieron a la caída del Imperio Romano de Occidente, y allí encontraron un refugio que, al margen de lo que parecía, también les proporcionaría lo necesario para sobrevivir. Por una parte, salinas que se formaban con la subida y bajada de la marea, que recubrían los islotes y que después dejaban una fina capa de sal que luego se extraía y que se llevaba a comerciar. Y por otra parte, la pesca, que por una parte les proporcionaba alimento y por otra parte les daba nuevos productos que intercambiar.
Las barcas, en un principio modestas, destinadas a la pesca, poco a poco fueron evolucionando, cambiando de tamaño, cambiando de material, mejorando la consistencia y siendo capaces de atravesar cada vez franjas de mar más grandes, hasta que al final, desde el siglo V-VI hasta el siglo XII, Venecia se convirtió en una de las ciudades más importantes del Mediterráneo, por lo menos del Mediterráneo oriental, pero también del Mediterráneo occidental. Y sus gentes se hicieron ricas con ello, con ese primer comercio más primitivo, más sencillo, más propio de una zona de laguna. Pero poco a poco también fueron incorporando nuevos comercios, la seda, las especias de Oriente y luego la plata que venía de Occidente. Pieles también llegaban desde Occidente y todo se intercambiaba a través de los venecianos o a través de sus competidores, los genoveses. Todo depende de la época a la que nos refiramos, porque Venecia tuvo una existencia como ciudad independiente, como república marítima, de más de 1000 años. Con lo cual, imaginad, ellos se aliaron y después se enemistaron con bizantinos, con carolingios, con otomanos, con selyúcidas. Se enemistaron también con los genoveses, con pisanos, con florentinos. Pelearon con el mismísimo Papa, pero ahí siguieron y ahí siguen a día de hoy. Ahora ya no son una república marítima independiente, pero su patrimonio es testigo de lo que son y de lo que fueron. Lord Byron decía que Venecia es una ciudad que sabe morir con estilo y que, aun en la más grande de las decadencias, sabía mantener el porte señorial, elegante, bien construido. Y es que también cabría hacerse la pregunta, ¿Venecia realmente entró en decadencia? Es una cuestión debatida. Hay quienes piensan que únicamente cambiaron de intereses y que en un momento dado su ciudad, que para ellos había sido refugio, donde iban a parar todas las mercancías que se intercambiaban, de repente encontraron que su ciudad también podía ser un activo comercial en sí misma, para enseñar, para mostrar, para enamorar y para encandilar con todas sus leyendas. Pues hoy os voy a hablar de una de esas leyendas. Os voy a hablar sobre el Consejo de los 10, como os decía. Pero para eso, antes tendríamos que preguntarnos quiénes gobernaban la República de Venecia. ¿Quiénes eran los venecianos más poderosos? Porque, como ya hemos dicho, una civilización, bueno, no una civilización, una república marítima que nace de cómo la gente escapa de otros lugares para encontrar refugio, no tiene, a lo mejor, al menos en un primer momento, una nobleza de rancio abolengo, de antigua estirpe, sino algo más que se forma uniendo gente que viene de muchos lugares, de muchas ciudades, de tierra firme, de la zona del continente italiano que está enfrente de la laguna, Aquilea, Padua, un montón de ciudades. Pues bien, la respuesta es muy sencilla. En un lugar comercial, obviamente, las élites comerciales tienen un papel importante y poco a poco lo tendrán cada vez más, porque son muy ricos, porque son quienes dominan buena parte de los capitales de la ciudad, los que tienen los contactos, los que tienen las vías marítimas. Son ellos los que tarde o temprano también empezarán a gestionar el arsenal, el grandísimo astillero de Venecia, que se fue construyendo por fases y que terminaría siendo una de las estampas más emblemáticas de la ciudad, y también constituyendo una suerte de protoindustria donde se empezaron a fabricar barcos como si eso fuera una cadena de montaje, barcos que luego navegaban desde el Adriático y se adentraban en el Mediterráneo oriental y llegaban hasta el Mar Negro o incluso podían llegar hasta las costas españolas. Y eso cuando no negociaban con el mundo islámico, con el que también tuvieron muchísimos tratos. Sin embargo, queridos oyentes, no nos engañemos, porque incluso cuando hablamos de grandes familias nobles, antiguas, que con el paso de los siglos, desde el siglo V hasta el siglo XII, mirad si hay tiempo, se van haciendo cada vez más poderosas, también es cierto que hay grupos, también hay familias que son más nobles que otras y que, puede ser, tengan familias un poquito más antiguas que las otras. Por eso, en un principio, cuando Venecia es una laguna humilde, donde vive gente que se dedica a la pesca y a las salinas, hay cosas que no tienen importancia, que sin embargo, 7 siglos más tarde, 700 años más tarde,
cuando sea una de las grandes ciudades comerciales, sí que tendrán importancia. Por lo que nos ubicamos a finales del siglo XII, entre el año 1289 y 1311. En esa época el sistema de gobierno veneciano ya es muy complejo. Todos hemos oído hablar alguna vez de la figura del dux o de dogo, que podríamos pensar ingenuamente que es equivalente a la figura de un rey o de un príncipe. Un rey elegido, quizás. Pero lo cierto es que si bien en un principio la figura del dogo tenía un carácter militar y político con mucha más capacidad de mando y de libre gobierno, con el paso de los siglos y de una serie de revueltas que habían terminado en reformas de las leyes, la figura del dogo se había quedado cada vez más y se estaba quedando como algo más simbólico, como una cuestión más, podríamos decir, representativa. Mientras que las decisiones más importantes, entre ellas quién era el dogo de la ciudad, se elegía en una especie de asamblea llamada el Gran Consejo o Maggior Consiglio en italiano, formada por los miembros varones que pertenecían a las grandes familias venecianas. Eran personas que tenían derecho a voto, derecho a elegir no solo quién era el dogo, sino quién formaba parte del Senado, quién formaba parte del tribunal que era la Quarantia, quién formaba parte de la administración gubernamental, que era muy grande. Había en Venecia inspectores, consejos, administrativos, para todo, para los impuestos, para vigilar el arsenal, para cobrar impuestos por transacción. Había para todo en aquella época. Y se suponía que únicamente formaban parte del Gran Consejo las familias que podían demostrar un cierto abolengo, una cierta antigüedad y prestigio patricio. No lo llamaban exactamente nobles, lo llamaban patricios, como los romanos. Pero la realidad es que hasta esta época realmente cualquiera que tuviese el suficiente dinero podía pagar su acceso, el acceso de su familia al Gran Consejo. Y no solo tú que pagabas, sino que además tus hijos, por añadido, podrían formar parte del Gran Consejo. Y así tu apellido quedaría dentro de ese ilustre grupo que sería la élite veneciana. ¿Pero qué ocurre? Pues lo que suele ocurrir en estos casos. Se forman dos grupos dentro de la nobleza: los nuevos nobles, las casas nuevas y las casas viejas. Por una parte, las casas viejas son los grupos que venían de familias muy antiguas y que no veían con buenos ojos que gente nueva, gente que venía de negocios que había tenido suerte, entraran a tomar decisiones políticas, porque consideraban que podían perturbar su derecho, perturbar su capacidad de movimiento y perturbar su importancia, vamos a decir. Por tanto, eran grupos que se apoyaron mucho en el pueblo llano y en la opinión que tenían los más conservadores para intentar impedir que nuevas familias, que podían ser desconocidas muchas veces o no tener la suficiente preparación, accediesen a la política, mientras que las casas nuevas eran gente que estaba entrando en política, estaban pagando su acceso al Gran Consejo de distintas formas y necesitaban, por una parte, hacerse valer frente a las casas viejas y, por otra parte, impedir que entrasen demasiadas casas nuevas por un detalle muy simple. Me diréis, ¿y la empatía con los que son como tú y entran en el gobierno a la vez que tú? ¿No habrá cierta solidaridad? Lo cierto es que no, porque cuantas más familias entran, cuanta más gente se mete a tomar decisiones políticas, menos cuenta tu voto individual. Menos vale lo que digas tú. Por lo que la gente que entra nueva no quiere que entre demasiada gente nueva. Quieren ser ellos los únicos que entren. Mientras que la gente vieja, directamente, los nobles viejos, no quieren que entre nadie. Pues ocurre que en este tiempo hay un dogo, hay un representante que podríamos decir que ocupa ese cargo que está un poco a término medio entre lo simbólico y lo monárquico. Se llamaba Pietro Gradenico y venía de una familia nueva, una nueva familia noble que había participado en las decisiones en las últimas generaciones. Por tanto, sobra decir con qué grupo de la nobleza simpatizaba más este dogo, este dux. En principio, lo haría con las familias más nuevas, que tenían ese carácter un poquito oligárquico y que, por medio de distintas maniobras, consiguieron que, bajo el gobierno de este dogo, se cerrara de forma más o menos definitiva, que nunca se hace definitivo del todo,
el acceso de nuevas familias al Gran Consejo y por tanto a la toma de decisiones políticas. Esto ocurrió en torno a 1297 y unos años más tarde, en 1315, para llevar un control más férreo y más serio de todas las personas que formaban parte de las familias que se quedaban dentro de la élite, que tenían voz y voto, y de todos los hijos que iban naciendo en las mismas, se abrirá un registro de nacimientos, de matrimonios, que llevará la cuenta de todas las personas que están metidas dentro de ese grupo. Se llamará el Libro de Oro, pero por supuesto ese Libro de Oro se instaurará cuando ya se lleve unos años de esta tendencia, concretamente unos 15 o 16 años de esta tendencia a la cerrazón, al hermetismo gubernamental, vamos a decir. Pero además de esta situación interna de la República, Venecia también enfrentó problemas en el exterior, en la península italiana, que es lo que más cerca le tocaba. Hubo un conflicto entre la Casa d'Este, una de las casas nobles italianas más famosas de la época renacentista y final de la Edad Media, y la República de Venecia por ver quién heredaba la zona de Ferrara, en Italia. Veréis, resulta que el marqués Azzo VIII d'Este había fallecido sin un heredero claro, por lo que las potencias vecinas intentaron ponerse de acuerdo sobre a quién iban a apoyar en su camino hacia la posesión del marquesado. Los venecianos apoyaron a Fresco, el hijo ilegítimo del difunto marqués, mientras que el papado se puso de parte del hermano del difunto marqués, Fresco, a quien intentaron apoyar y defender frente a la República Marítima. ¿Qué ocurre? Pues que Venecia tenía muchos enemigos en el territorio, en toda lo que era la zona de la península italiana, y ciudades como Bolonia, Rávena o Padua estuvieron encantadas de unirse al papado y enfrentarse a la República de Venecia. Venecia, en un principio, había decidido que la mejor forma de defender a Ferrara, o incluso, la forma más rápida de zanjar el conflicto sería asimilar todo el territorio de Ferrara. Sin embargo, lo que ocurrió es que terminaron teniendo una guerra que se extendió desde 1308 hasta 1313, que se saldó con sangre, con fuego y con los venecianos sufriendo todo tipo de revueltas dentro de sus propios territorios, no solo dentro de la ciudad de Venecia, sino dentro de zonas del Adriático que les pertenecían, como Zara en la costa de Dalmacia, actual Croacia. Al final llegaron a un acuerdo y Venecia perdió todos los avances que había hecho durante la guerra y fue, aunque no demasiado, pero en cierta manera, humillada, porque parte de las ciudades que se habían aliado con el Papa en su contra lo habían hecho porque el Papa había intentado convocar una suerte de cruzada contra los venecianos. No sería la última vez que se intentase algo parecido. Entonces podemos suponer que los ánimos no estaban del todo bien en una ciudad que vivía con tanta intensidad del comercio. Y una guerra en general no sienta bien, vamos a decir las cosas claras. Es que no hablamos de cualquier cosa, hablamos de que el papado intentó excomulgar a Venecia y eso generaba muchísimo rechazo dentro del mundo cristiano de la época. Y además el dogo se acababa de enemistar también con uno de sus militares por no haber cumplido con las expectativas en Ferrara. Se trataba de Marco Cherini, que encima pertenecía a una de las familias más antiguas de la ciudad, por tanto, al grupo de los Casavecchia, como lo han llamado algunos historiadores, el grupo de las familias nobiliarias que no querían ver sangre nueva dentro del Gran Consejo. Entonces se fraguó la semilla del odio contra ese dogo que venía de una familia nueva, contra esa gente que estaba parasitando, vamos a decir, la administración veneciana. Y dentro de esa semilla, poco a poco, se terminaría expandiendo hasta convertirse en toda una rebelión que tendría dos cabecillas. Por una parte, Bajamonte Tiepolo y por otra parte, Marco Cherini. Y me diréis, ¿qué relacionaba a estos dos? Por supuesto, los dos pertenecían a familias muy antiguas y por tanto eran miembros del grupo de la Casa Vecchia. Pero, también hay que señalar, Bajamonte Tiepolo era el yerno de Marco Cherini, es decir, estaba casado con una hija suya. Eran familia, compartían intereses. Si a Cherini le iba mal a nivel político, probablemente a los Tiepolo tampoco les iría muy bien, por lo que, al finalmente, terminarían aliándose.
Bajamonte, que fue descrito también como il Cavaliere, el caballero, fijaría la fecha para la rebelión el 15 de junio de 1310, festividad de San Vito, y lo que iban a hacer era muy arriesgado, algo que nunca antes había salido del todo bien, porque se había intentado, pero las consecuencias habían sido muy fuertes. Iban a planificar un ataque coordinado sobre el Palacio Ducal de Venecia. Iban a dividir las fuerzas, iban a organizar tres grupos de personas que se reunirían en la plaza de San Marcos, aquel que diría Napoleón era el salón más bello de Europa. Dos de esos grupos estarían liderados por Bajamonte y el otro por Marco Cherini, los cuales cruzarían el puente de Rialto, ese famosísimo puente de Rialto que podemos ver tiene una casi forma de corona y aparece en todas las postales, y terminarían avanzando por rutas separadas para no coincidir con el tercer miembro de esta cabecilla de la rebelión, Badoero Badoer, y desde allí entrarían a través de la laguna y terminarían asaltando el Palacio del Dogo, el Palacio Ducal, que es donde vivía, y exigirían que se respetaran todas y cada una de sus peticiones, que se respetaran los derechos de la vieja nobleza y que se volviese a un sistema un poco más correcto, vamos a decir. Se suele decir, a veces hay quien lo señala, que esta clase vieja veneciana tenía un punto populista porque buscaba mucho el apoyo, la afinidad del pueblo llano o de las clases que no tenían voz y voto en el Gran Consejo. Porque Venecia tiene campo, no podemos imaginar el pueblo llano como un pueblo que se pasa el día arando el campo o criando las vacas. Entonces yo ahora os pregunto, queridos oyentes, ¿creéis que el plan funcionó o no? Vamos a seguir escuchando y así entenderéis pronto de dónde vino este Consejo de los 10, este Consiglio dei 10. Resulta que uno de los conspiradores, un hombre llamado Marco Donato, se arrepintió de lo que estaba haciendo y decidió acudir al Palacio Ducal y avisar al Dogo. Avisó a Pietro Gradenigo de lo que se le venía encima tanto a él como a los suyos, y eso les permitió tener el tiempo justo para organizar una respuesta. Consiguieron reunir parte de la guardia, llamaron incluso a la guardia del arsenal. Los trabajadores del arsenal, los trabajadores del astillero, terminaron con el paso del tiempo convirtiéndose en la guardia más importante o una de las más importantes del Palacio Ducal de Venecia. Por tanto, cuando había casos de extrema necesidad, como era pues una inminente revuelta por parte de la nobleza, había que llamarles para que acudiesen en ayuda, en rescate del Dogo. Y así es como Pietro Gradenigo recurrió a esa opción que tenía, a esa posibilidad de llamar a la guardia del arsenal para que fuesen al palacio y les protegieran. Además, podría decirse que Dios estuvo de su parte, porque ese verano, en esa misma época, hubo una tormenta muy violenta que provocó que al menos durante un breve tiempo la zona de las islas venecianas, la isla de Venecia, y tierra firme, es decir, la tierra del continente europeo que estaba enfrente, quedasen aisladas, que no pudieran comunicarse con facilidad. ¿Y qué ocurre? Pues que los tres conspiradores, Bajamonte Tiepolo, Marco Cherini y Badoero Badoer, no pudieran reunirse. Resulta que las tropas de Badoero tenían que llegar desde tierra firme, tenían que cruzar la laguna de Venecia en barco y esa tormenta se lo impidió en el momento justo, por lo que de esos tres grupos que habían formado los conspiradores, de repente solo había dos. Y quieras que no, con la mitad de las fuerzas es más difícil asaltar un lugar como era el Palacio Ducal. Un palacio bellísimo, yo os animo a que lo busquéis, es precioso, por supuesto tiene 1001 reformas, pero es muy bonito. Aún así, Bajamonte Tiepolo y Marco Cherini quisieron seguir adelante con el plan y arrancaron a sus hombres. Marco Cherini no consiguió superar la plaza de San Marcos. Fue atrapado y emboscado. Su gente terminaría siendo derrotada y siendo detenidos, la mayoría, pero bueno, Marco Cherini y su hijo no tuvieron tanta suerte. Fallecieron en mitad del enfrentamiento contra las tropas del Dogo. Cayeron emboscados por ellos y no pudieron ver el final de esta historia.
Por tanto, ya tenemos que hay dos contingentes que están fuera de juego. Por tanto, de los tres que habían comenzado toda esta historia, tan solo quedaba uno, Il Cavalieri, Bajamonte Tiepolo, que continuó avanzando por las calles de Venecia hasta que, al llegar a la plaza, se topó con una mujer. La historia nos cuenta que una dama anciana llamada Giustina Rossi dejaría caer un mortero de piedra desde su ventana. No se sabe exactamente, a ciencia cierta es difícil saberlo, con qué intención, pero lo que cuenta es lo que se dice que ocurrió, y es que ese pesado proyectil de piedra habría golpeado la cabeza del portaestandarte de Bajamonte, matándolo en el acto y provocando que la impresión de ver un cadáver en semejantes condiciones hiciera que la mayor parte de los hombres de Bajamonte se estresaran, comenzaran a entrar en pánico y huyesen pensando que era otra emboscada por parte de las gentes del Dogo. Pensaron que iban a acabar con todos ellos. Bajamonte fue detenido, juzgado y enviado al exilio. Su casa en la ciudad fue demolida hasta los cimientos y en su lugar se erigió lo que llamarían los venecianos una columna a la infamia, infamia por ese delito tan grave que había cometido el dueño de la casa. Bajamonte Tiepolo no solamente se había alzado contra un dogo. Los dogos cambian, los dogos mueren y se eligen a otros en su lugar. Habían atentado contra la República como entidad que va más allá de una familia, que va más allá de la figura de una sola persona. Es una idea casi, no voy a decir divina, no voy a decir metafísica, pero creo que entendéis por dónde voy, ¿no? Ese concepto de que Venecia es más grande que las gentes que la componen, que es más eterna, más viva que la gente que habita en ella. Ningún hombre es más grande que la ciudad en sí. Hay un autor del siglo XV, Gasparo Contarini, que escribió un libro hablando sobre el gobierno de Venecia y resalta este punto concreto, resalta este detalle. Y yo os pregunto ahora, seguramente si os pregunto nombre de los reyes de Inglaterra, de Francia, de España o incluso emperadores alemanes, todos o casi todos me sabéis decir algunos nombres, quizá los más típicos, pero me sabéis dar nombre. Pero si os pido el nombre de uno solo de los dogos de la República de Venecia, quitando los que hayáis leído mucho, ¿cuántos me sabéis decir nombres? ¿Alguno? El dogo no es importante. Lo que es importante es la ciudad. Por eso, Tiepolo no se había alzado contra el dux. Teóricamente, el dux, dogo, Pietro Gradenigo, vale, sí, ahora era miembro de una familia un poquito más nueva, que no es que fuese excesivamente moderna, pero oye, una familia, vamos a aceptarlo, nueva. Vale, pero ese dogo moriría y otro sería puesto en su lugar, otro sería elegido de otra familia, siempre de una familia de la élite, pero sería otra familia. ¿Qué impedía que otro Tiepolo tomase el poder? Hubo muchos dogos que se apellidaron Tiepolo. Pues ahí está la clave del delito que cometió este hombre, lo bestia que se consideró en el momento. La respuesta fue tan salvaje que se empezó a considerar que en cuestiones de censura y de control no bastaba con controlar que la masa del populacho no se alzara contra el dogo o contra la institución de gobierno, sino que había que procurar que la propia nobleza no se alzara contra sus propias instituciones, porque a fin de cuentas lo que había dejado claro esta revuelta es que la nobleza era aún más peligrosa que el pueblo. La nobleza los zarandeaba, los manipulaba, los enzarzaba entre ellos y los empujaba a la rebelión. Por eso se creó un cuerpo dedicado, más que otra cosa, a controlar las ansias de poder de la nobleza. El Consejo de los 10. Se creó el 10 de julio de 1310 y se estableció como una medida de emergencia temporal, en un principio iba a ser temporal, para vigilar la seguridad del Estado. Sin embargo, todo hay que decirlo, debido a la eficiencia del Consejo de los 10, se terminaría convirtiendo en una institución permanente. Pero ahora os pregunto, ¿cómo funcionaba desde dentro este Consejo de los 10? ¿Qué pensaron los venecianos que podía funcionar? Porque a fin de cuentas, por supuesto, los miembros del Consejo de los 10 también iban a ser nobles. ¿Qué impedía que entre ellos no ayudasen a sus familias, no guardaran silencio cuando supiese que había algún tipo de conspiración contra la República? ¿Qué impedía
que no se corrompiesen, en definitiva, que las pasiones personales no los dominaran. Pues bien, la idea era organizar el Consejo de los 10 seleccionando de forma anual a 10 miembros de la nobleza. El Consejo, es decir, toda la nobleza con derecho a voto, se ocupaba de elegirlos y ellos, después de que hubiesen cumplido un año en el cargo, no podían volver a ser reelegidos, al menos de forma inmediata o durante un periodo prudencial. Pero eso sí, no actuaban solos, no podían reunirse y decir, oye, pues vamos a investigar a este, vamos a vigilar a este otro, o yo creo que podemos detener a tal persona o condenar a quien sea. No. Tenían también dentro de sus sesiones al dogo y a una pequeña camarilla que tenía el dogo formada por 6 personas llamada el Pequeño Consejo o el Minor Consiglio, los 6 asesores del dogo, vamos a decirlo. De manera que, a fin de cuentas, tomando las decisiones finales, no solo estaban los 10 consejeros o los 10 miembros del Consejo de los 10, había 17 personas en total. Además, si volvemos a centrarnos en los 10 miembros del Consejo, el liderazgo iba rotando de forma mensual entre 3 personas que se iban alternando en el cargo. Se les llamaba capi dei 10, es decir, los jefes, los capitanes de los 10. Y en el tiempo, en el mes en que ocupaban ese cargo, esa persona, esos capitanes, se veían obligados a vivir alejados de la sociedad. Se les encerraba en habitaciones, por supuesto con todos los servicios a su alcance, y no podían hablar con nadie. ¿Para qué? Para evitar sobornos, para evitar corruptelas, para evitar que fuesen miembros de la familia a intentar hablar con ellos y a comprar favores. No podían relacionarse con nadie durante el mes en el que se convertían en los capitanes del Consejo de los 10. Y es que no era para menos. Su trabajo, su jurisdicción, cubría todo lo que se relacionaba con la seguridad del Estado y la preservación de la moral. Pero aquí viene lo curioso, no preservaban la moral del pueblo llano, no. Bueno, también, pero su foco principal no era tanto el pueblo llano como la nobleza. Se ocupaban de preservar la moral de la nobleza y de asegurarse que se comportaran bien. Por si todo esto no da ya bastante lugar a la leyenda, también se cuenta que este Consejo de los 10 estaba rodeado por una cúpula de espías y agentes secretos que se extendían por toda Venecia. Y lo que es más, por toda Europa, porque también existían las embajadas. Hablamos con Isabel de eso el otro día. Y en esas embajadas a veces iba gente interesada que se ocupaba de ver, oír y callar y luego escribir notas y enviarlas para que el Consejo de los 10 lo supiese todo. El Consejo de los 10, como os decía, comenzó siendo algo provisional, pero se quedaría de forma permanente a partir de 1334, cuando se dejaron de pedir prórrogas a su disolución y se terminó diciendo, oye, lo dejamos y ya está. Lo dejamos tal y como está. Esa época coincide con el principio de su apogeo, que son el siglo XIV y el siglo XV. Y las anécdotas en este periodo no se hicieron esperar. Porque me diréis que, habría personas que eran intocables para el Consejo de los 10, no darían tanto miedo, ¿no? A un dogo nadie lo iba a tocar. En el año 1355, el Consejo de los 10 demostró que nadie estaba por encima de la ley o por encima de su ley al sofocar la conspiración de un dogo llamado Marin Falier. Un dogo que se había saltado sus funciones y que se consideraba había traicionado a la República al intentar tomar poderes que no le correspondían. Los 10 dirigieron su juicio, algo que a día de hoy sería cuestionable, y ordenaron su decapitación en las escaleras del Palacio Rucal, ante todo el mundo. Una ejecución pública para uno de los principales cargos de gobierno de la ciudad de Venecia. Por si esto os ha parecido poco, también hay que señalar la caída de la familia Foscari. Pues el Consejo también persiguió de forma salvaje a un hombre llamado Jacopo Foscari entre los años 1445 y 1457 más o menos. Este hombre, Jacopo, era hijo de un dogo y resulta que tenía a su espalda cargos de corrupción y de asesinato, por lo que fue enviado, en este caso fue enviado al exilio, no se lo mató, de modo que tuvo suerte, al menos en principio, porque llegados al año 1457,
En un acto considerado, institucional por algunos, el Consejo obligó a que el propio dogo Francesco Foscari abdicase, argumentando que, después de lo que había visto con su familia y de todos los escándalos que lo rodeaban, ya no era apto para el gobierno. Por tanto, ya como podéis ver, el Consejo era implacable, inamovible, era capaz de llegar a todos los rincones de la República y lo siguió haciendo, puesto que, llegados al siglo XVI, llegados ya a un momento donde la República está alcanzando su cenit, para después ir poquito a poquito entrando en una decadencia, que hay quien no la considera decadencia sino reestructuración de su orientación económica, pero ya me entendéis por dónde voy. En ese momento, el Consejo de los 10 abre un nuevo capítulo en su organización. Introduce la figura de los inquisidores dentro de su estructura. No inquisidores que trabajan para el Papa, no nos equivoquemos, no. Inquisidores que trabajan para ellos, con autoridad para juzgar y condenar sin consultar al cuerpo principal. Y esto es una barbaridad. Tampoco significa que los inquisidores tuviesen una carta blanca para poder condenar a quien quisieran, ni mucho menos. Lo que ocurre es que se formará, el Consejo de los 10 creará un subcomité de 3 miembros que serán los verdaderamente llamados inquisidores. Ya os estabais asustando pensando que iban a mandar a cada inquisidor por un barrio distinto y que los iban a dejar que quemasen en la hoguera a todo el mundo, ¿verdad? No. Simplemente formaron un subcomité que se ocuparía de vigilar los casos que no fuesen tan llamativos o tan a gran escala. El problema es que, como os digo, tenían autoridad para actuar sin consultar al cuerpo principal. Por tanto, sí que tenían cierta capacidad arbitraria o sí que podían actuar con cierta... que no tenían por qué ser tan simpáticos o tan diplomáticos o seguir un control tan estricto como el resto de miembros del Consejo de los 10, que por cierto, todo hay que decirlo, tampoco podían elegirse a la vez a 2 o más miembros de una misma familia para ocupar cargos. Tenía que ser un miembro de una sola familia y luego no se podía repetir familia durante X tiempo tampoco. O sea, digamos que los 10 miembros originales estaban sometidos a bastantes controles. Unos controles que no tardaron en dar miedo al resto de miembros del Gran Consejo que ambicionaban alcanzar cotas de poder más altas y que veían en el Consejo de los 10 a una amenaza que podía meterse, en la vida personal de todo el mundo allí. Por tanto, llegados al año 1582, esto es unos 40 años después de que se funde esa subdelegación de los inquisidores, el Gran Consejo consigue abolir la zonta. Y me diréis vosotros, Marta, ¿qué es la zonta? Esto no nos lo has explicado. Es muy simple. La zonta era un grupo que pertenecía al Senado. El Senado, otro miembro consultivo del gobierno de la ciudad. La zonta estaba formada por un grupito de estos senadores que tendían a unirse al Consejo de los 10 y o bien les hacía de asesores o bien se unían a ellos en las deliberaciones. Tenían cierta capacidad de apoyo al Consejo de los 10 y también, por supuesto, pasaban información cuando era necesario, pero porque los canales de información entre personas es imposible que se bloqueen. Por tanto, no había nada más que hablar ahí. Lo que ocurre es que cuando se aparta a este grupo y se le impide acercarse al Consejo de los 10, digamos que se les corta una pequeña patita al Consejo de los 10 para que no puedan alargar sus tentáculos hasta por lo menos todas las instituciones de gobierno. Sin embargo, esto fue, un pequeño error. Si pensaban que con esto iban a acabar los asesinatos o las ejecuciones de los nobles, lo llevaban claro. Años más tarde, ya en el siglo XVII, se cometería otro asesinato, otra ejecución, la de Antonio Foscarini, un senador, fijaos, un senador, hablando de senadores, que sería acusado de traición. El Consejo de los 10 era implacable y después de ese cabreo, de esa pequeña humillación y de que tantos nobles intentaran apartarse de ellos o alejarlos, pero es que tengamos en cuenta que a veces los nobles que se oponían a ellos en algún momento serían elegidos para formar parte de él, con que, oye, que era una barbaridad, había aquí muchos intereses contrapuestos. Tened en cuenta que el Gran Consejo llegó a estar formado en sus buenos tiempos en el siglo XV y XVI, por más de 1000 miembros. O sea, una barbaridad de gente ahí dentro votando, deliberando, muchísimas opiniones.
por no hablar de los matrimonios entre familias, que eso era una locura, terminó siendo una locura. Pues, ¿qué ocurrió con este hombre, con Antonio Foscarini? ¿Por qué os lo he comentado ahora y automáticamente he mencionado todos los líos que había ahí metidos? Porque resultó que la traición de la que se acusaba a Antonio Foscarini era falsa. Se enteró todo el mundo, se enteró toda la ciudad y terminó generando un clima de desconfianza hacia la eficacia y la autoridad del Consejo de los 10, los cuales se vieron obligados, en uno de los pocas veces en su vida en que se vieron obligados, a aparecer y a rectificar, a reconocer su error y a intentar restaurar de cara a futuras situaciones, a futuros juicios, las diligencias que se tuvieran que tomar. Y en esas fechas justamente apareció otro noble llamado Renier Zen que consiguió que se hicieran algunas pequeñas reformas administrativas, puesto que un poco por lo que había ocurrido con Foscarini y otro poco por todo lo que llevaba ocurriendo durante siglos, pues Zen acusaba al Consejo de los 10 de ser la marioneta de las grandes familias, de ser un títere en sus manos. Sin embargo, bueno, el Consejo de los 10 no le hizo mucho caso, pero como necesitaba reformarse un poco, pues terminaría aceptando ciertos cambios, no sin protesta, no sin problemas. Y ahora os pregunto, volviendo un poco a ese relato que he planteado, a esa ficción sonora que os he creado al inicio de este programa, que hablaba sobre Barnabotis, que hablaba sobre el Ridotto, que hablaba de juego, de carnavales y de fiestas, y de el Consejo de los 10 deteniendo a gente. ¿De dónde viene esta imagen? Esta es la imagen más estereotípica que se puede tener de Venecia si abrimos cualquier novela de misterio que esté ambientada en esa ciudad. Esa imagen de góndolas en la oscuridad, con velas, sonando música elegante, mujeres bien vestidas, mucho color, mucho lujo, mucha fiesta, pero cierto toque lúgubre, ¿no? Esa es la imagen, una imagen donde la gente va tapada, donde no se les ve la cara, no sabes si te puedes fiar, no sabes si puedes, se da libre albedrío a ciertos impulsos de la pasión, de la ambición, que normalmente no se dejarían ver. Todo ese clima, ¿no? Pues bien, en ese clima es donde un poco se tiene la leyenda de que el Consejo de los 10 terminaría dirigiendo la República. No es ninguna tontería. El Consejo de los 10, como ya hemos visto, era capaz hasta de ejecutar a un dogo, de someter al Senado y de negarse a aceptar ciertas cosas que podían afectarle para mal. Por lo que el Consejo de los 10 era un órgano temido, temido por todo el mundo. Y tenía poder incluso para cerrar aquel establecimiento que más les gustaba a los venecianos. Veréis, el Ridotto había sido uno de los primeros, si no el primer casino legal de Europa. Se había fundado con el apoyo del Consejo, por una parte para ganar pues, más ingresos para el Estado y por otra parte para entregar licencia a este grupo de nobles caídos en desgracia que encontraban, a través de este tipo de negocios, formas de salir adelante. Es el caso de los Barnabotti, que eran los nobles caídos en desgracia, que vivían en el barrio de San Barnabás, en Venecia, viviendo muchas veces en casas que a día de hoy llamaríamos seguramente algo parecido a los pisos de protección oficial que se los entregaba el Consejo, viviendo de una pensión que también les entregaba el Consejo, a cambio de sus votos, en favor de uno u otro candidato, todo hay que decirlo. Digamos que se les iba permitiendo este tipo de establecimientos. Sin embargo, el Ridotto se hizo muy famoso. Como os digo, fue el primero, el más importante, hecho con beneplácito del Consejo y de hecho tenía un punto público. Ambientes con gente cubierta, hombres con máscaras blancas, mujeres con máscaras negras y una única persona sin máscara, el dueño del establecimiento o el jefe. ¿Qué tiene que ver esto con el Consejo de los 10 y por qué me inspiré en eso para contaros este pequeño relato que os he escrito? Pues veréis, el Consejo de los 10, en un intento por frenar la corrupción de las costumbres que estaba adoptando la gente de Venecia, consiguió cerrar el principal casino legal de Venecia en 1774. Fue un intento por evitar que se siguiera corrompiendo a la gente, pero lo cierto es que lo único que consiguieron es que, vale,
Habían cerrado el Ridotto, habían cerrado el casino legal. Pues las casas de juego se trasladaron a salones privados, a casas particulares, y siguió con la misma actividad de antes. Y pronto a ellos terminaron acudiendo las gentes que buscaban pasar un buen rato, que buscaban jugar a las cartas, apostar, tal vez pasar un rato con una bella dama. El juego y la prostitución siempre llevaron cierta relación, no en todos los casos, no en todos los ambientes, pero sí tal vez en su versión más perversa o en su versión más lúgubre, vamos a decir, o más poética, habrá quien quiera verlo así. Es una leyenda donde además, pues todo hay que decirlo, el tema de las máscaras se presta mucho a crear novela o a crear picaresca sobre el tema. Pero lo cierto es que el Consejo de los 10, al hacer esto, probablemente se equivocó mucho porque ese problema o esos problemas que intentaba paliar terminaron yéndoseles de las manos totalmente. O sea, una barbaridad como no se han visto muchas. Porque además en las últimas décadas del siglo XVIII, ya a partir de 1750, de cara a 1760, 70, 80, la República de Venecia termina también recibiendo todo lo que le llega desde el exterior. Tengamos en cuenta que el siglo XVIII es un momento donde el turismo, tal y como lo conocemos a día de hoy, empieza a desarrollarse. No como ahora, no lo vivían como nosotros, pero había una ruta conocida como el Grand Tour que hacían los miembros de la élite de la alta sociedad inglesa principalmente, pero también algunos franceses, cuando alcanzaban la edad apropiada y se pasaban 1 o 2 años, algunos hasta 3, viajando por Europa a destinos exóticos del continente para empaparse de cultura, de arte, de belleza, de conocimiento, tal vez practicar algún idioma y, de paso, todo hay que decirlo, tener una etapa de desmadre, ligero, consentido, aceptado. Desmadre del cual regresarían tiempo más tarde teniendo todo un bagaje y una experiencia que les ayudará a desarrollar sus actividades si eran miembros de alta sociedad, pues a qué se dedicaban, política, banca, relaciones, todas estas cosas, ¿no? Tener contactos en el extranjero siempre venía bien. De hecho, os he hablado en el programa ya de algunas personas que hicieron este tipo de viajes. Tenemos el caso de Adam Smith, que fue el tutor de un miembro de la nobleza que desarrolló este viaje. El tutor era una figura que a menudo acompañaba a estos jóvenes. Pero Mary Shelley también participó de este tipo de rutas, acompañando a su marido, Percy Shelley, y también a Lord Byron, quien también, por supuestísimo, formó parte de este grupo. Y Lord Byron se enamoró de Venecia y se quedó buena parte de su vida a vivir en ella. Pero ese señor ya creo que llega a un extremo al que no todos llegaron en la época. Lo que sí que es cierto es que en esa época se empiezan a formar las primeras guías de viajes profesionales. Ya se habían escrito muchísima literatura sobre el tema, guías de viajes o historias donde se narran las crónicas de cómo se desarrolla una travesía. Tenemos a Marco Polo, que es el más típico y además era veneciano, fuera bromas. Pero Marco Polo hablaba más bien pues, de un libro que casi parecería de relatos sobre Asia, sobre sus viajes personales. Pero en la época, en el siglo XVIII, se empiezan a escribir guías especializadas para decir si vas aquí, visita esto, no puedes perderte tal parada o no sé qué. Nos suena de algo, ¿no? O sea, esto ya empieza a tener pinta de paquete de viajes El Corte Inglés. Para los que no seáis de España, El Corte Inglés son unos grandes almacenes muy famosos en España, ¿de acuerdo? El caso es que, tal y como podemos suponer, eso significa que durante unas décadas comienza a viajar muchísima gente de distintos países con distintos idiomas a Venecia y con ellos se llevan sus ideas, sus costumbres, su forma de vestir, se llevan incluso a veces sus platos típicos, se llevan sus libros y algunas cosas se quedan allí. Y eso significa que en Venecia empiezan a entrar ideas que, bueno, el siglo XVIII se relaciona mucho con el siglo de las luces, de la ilustración, este es el estereotipo, puede ser más apropiado o menos apropiado. Hay quien señala que la ilustración hizo más daño que bien, pero eso ya es meterte en otra historia. Lo que sí que es cierto es que empiezan a entrar ideas que no estaban antes en la ciudad y que comienzan a penetrar. Y esas ideas, en muchos casos, hablaban de acabar con sistemas antiguos o con sistemas que se consideraban antiguo régimen y que por tanto se veían como anticuados, como tiránicos, como desagradables, ¿no? Que no permitían la libertad, vamos a decir, del ciudadano.
si nos ponemos en el estilo francés. ¿Qué ocurre? Obviamente Venecia, tal y como os acabo de explicar, aunque no os he desarrollado todos y cada uno de las instituciones de gobierno que tenía, no era lo que podemos imaginar como un gobierno feudal. No, ni mucho menos. Tampoco era una monarquía absoluta per se. Hay mucha gente que ha señalado con el paso del tiempo que el gobierno veneciano cumplía virtudes aristotélicas. Tenía una institución similar a la monarquía, representada en la figura del dogo, del dux. Tenía una institución similar a la democracia, representada en el Gran Consejo, con toda la nobleza y toda la gente que tenía derecho a voto. Y sí, soy consciente de que a día de hoy no consideramos democracia que solo la mitad de la población o menos tenga derecho a opinar. Pero, chicos, es la época, ¿vale? Y luego estaría el apartado del gobierno que representaría a la oligarquía, podríamos decir, que sería el Senado o la cuarantia también. La cuarantia es más bien un tribunal y el Senado es un órgano consultivo, pero tenían esas características. Quiero decir, Venecia no cumple todos los requisitos que marcaban los ilustrados. Por tanto, ¿qué era Venecia? Daba igual. El Consejo de los 10 se oponía terminantemente a la entrada de buena parte de esas extrañas ideas que llegaban. Llegaron al punto de que terminaron deteniendo a algunos líderes que empezaron a defender estas ideas y que podrían haber intentado volver a liar la parda en Venecia. Un hombre llamado Giorgio Pisani, en el año 1780. Y así habría seguido la vida en Venecia y la vida en el Consejo de los 10 hasta la caída de la República a manos de Napoleón, como os he dicho, en el año 1797. Durante los últimos días de la República, el Consejo de los 10 formó parte de la Consulta Nera, un grupo que tomó parte en la decisión final de capitular ante Napoleón Bonaparte. Napoleón exigió, entre sus términos de rendición para que la República, que la ciudad de Venecia se rindiera, la apertura de las prisiones controladas por el Consejo de los 10, esperando encontrar en ellas mazmorras llenas de presos políticos, que es lo que todos esperaban que hiciese el Consejo de los 10, detener a todo el mundo, aparatos de tortura, imágenes sádicas, oscuras, un montón de gente con capuchas extrañas. Nada más lejos de la realidad. Al caer la República, no había ni un solo prisionero por razones políticas en Venecia. Por tanto, hay quien piensa que el tema de Giorgio Pisani y esas figuras que defendían otras ideas nuevas podría ser algo anecdótico o que a Giorgio se le hubiese detenido por otros motivos, que también es posible. Pero, sea como sea, de alguna manera es llamativo cómo se tenía esa imagen del Consejo de los 10, de la República de Venecia, cómo se mantenía esa opinión de que eran un órgano poco más que malvado, oscuro, ente del diablo, que los controlaba a todos, que si se equivocaba no pedía perdón, que dominaba y tenía asustado a todo el mundo. ¿Es verdad? ¿Es mentira? ¿O depende? Porque habrá quien diga, si no hacías nada, no tenías nada que temer. Pero es que luego a veces se equivocaban. Habrá otros que digan, no, un órgano que genere tal miedo y que esté autorizado para meterse en la vida personal de la gente siempre es malo. Habrá quien pueda decir a esa gente, ¿qué pasa si van contra ti? No estoy diciendo aquí, por favor, entendedme, que me parezca bien. Solo estoy intentando ponerme en la mentalidad de la época. Estoy haciendo un ejercicio para intentar entender cómo podía funcionar la mentalidad con este consejo o cómo podían pensar las personas que por una parte lo defendían y las personas que iban en su contra. ¿De acuerdo? Me parece que es un ejercicio muy interesante y más cuando se habla de una institución tan oscura, porque es que hasta la actualidad nos llega, a pesar de lo que vio Napoleón en las cárceles, la leyenda del Consejo de los 10. Hay una novela en concreto que se me viene a la cabeza, se llama La vampira de Venecia, donde se habla del Consejo de los 10, pues eso, como un ente oscuro que domina en la sombra, que tiene controlado al dogo, que tiene controlado a todo el mundo y tiene comprada media ciudad. Y bueno, que por supuesto se dedica a actividades un poco satánicas, pero oye, cada uno, cada uno. O bueno, no satánicas tampoco, simplemente pues relacionadas con el vampirismo. Yo os animo a buscar la novela, es muy buena.
Pero como esa nos podemos encontrar 30.000. También se me viene a la cabeza una novela de Anne Rice que transcurre en Venecia y que habla sobre otro grupo que había en la ciudad en el siglo XVIII, en esta época, sobre la que narraba el relato, y que son los castrati. Pero si os parece, esos los podemos dejar para otro día. Si os gusta este programa, yo me comprometo a hablaros sobre ellos, sobre esos cantantes con voz femenina que causaron furor en la época, pero que al mismo tiempo representaban una técnica cruel y malvada. Y aquí sí lo digo sin tapujos, cruel y malvada. Por tanto, me parece que hasta aquí el programa de hoy. Como siempre, espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado, que no os haya aburrido y que queráis estar dentro de unos días otra vez aquí en Relatos de la Historia. Como siempre, soy Marta, vuestra presentadora de confianza, y espero que lo hayáis disfrutado. Y ahora sí que sí, nos vamos a dormir. Buenas noches y hasta el programa que viene. Nos vemos aquí en Relatos de la Historia.